Ese futuro que en algún momento la sociedad imaginaba nos hace partícipes del cambio, nos hace partícipes de la revolución tecnológica que está sucediendo. Esa sociedad de hombres y mujeres que desarrollaron e impulsaron los cambios a nivel global nos piden que seamos actores sensibles y conscientes de nuestro entorno. Seguramente muchos de ustedes pensarán que al pertenecer a otra rama de estudio no necesitan ni deben saber sobre estos temas. Déjenme replicarles. ¿Acaso ninguno de ustedes necesita saber cómo funciona el mundo? ¿Realmente pueden creer que las cosas funcionan por arte de magia y ya? ¿Que son ustedes unos simples consumidores? Si quieren ser partícipes del cambio, si quieren ser parte de la generación que vaya a dirigir ese cambio, es importante que asienten una buena base de conocimiento, sobre todo en materia tecnológica. Déjenme ejemplificarles. Esto que ven aquí es la representación de todo el conocimiento en el mundo moderno. Existe una pequeña porción de dicho conocimiento que es lo que nosotros sabemos, aquellas cosas que aprendimos durante nuestra vida y forman parte del conjunto de habilidades y herramientas que tenemos disponibles para nuestro desarrollo académico, profesional, pero por sobre todo humano. Esta otra porción de conocimiento representa a todas aquellas cosas que sabemos que existen, pero no sabemos cómo funcionan y por ende no las podemos usar. Por ejemplo, yo sé que existen leyes y normas sobre temas impositivos, pero nunca las aprendí y por ende nunca las voy a poder utilizar a mi favor. Ahora bien, aparte de aquellas cosas que sabemos y aquellas cosas que sabemos que no sabemos, existe toda esta otra porción de conocimiento que representa a todas aquellas cosas que ni siquiera sabemos que existen. Son todas esas cosas que nos rodean, pero que desconocemos. No porque nunca las quisimos aprender, sino porque ni siquiera sabíamos que estaban allí. Cuando hablamos de que el conocimiento nos hace libres, significa que nos permite ver un universo totalmente nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos recibamos en la universidad? Bueno, la porción de aquellas cosas que sabemos seguramente crezca un poco. Pero sin lugar a duda, lo más importante son todas aquellas cosas que aún no habiéndolas aprendido del todo en la universidad, ahora sabemos que existen. Son cosas que ciertamente no sabemos hacerlas funcionar y todavía no podemos usarlas a nuestro favor. Pero ahora que las escuchamos nombrar, pasan a formar parte de nuestro propio universo. Cuando decimos que pretendemos que asienten una base de conocimiento hacia el futuro, no nos referimos solamente a que deseamos que salgan aprendiendo muchas cosas nuevas, que de hecho lo queremos, pero más que nada queremos que salgan con un universo muchísimo más amplio, para que después cada uno de ustedes sea libre de elegir si aprender más o no. Repito, es justamente ese conocimiento el que nos hace libres. Telecomunicarse es enviar información a una distancia determinada utilizando un medio eléctrico o electromagnético. Esta sencilla definición nos abre un mundo de oportunidades. El ser humano se ha vuelto capaz de enviar muchísima información a todas partes del mundo a la velocidad de la luz. Esta clase va a tener algunas definiciones, pero lo más importante es que puedan admirar cómo se conecta el inmenso mundo en el que vivimos. El mundo vive una auténtica revolución. Hoy estamos más conectados que nunca. Podemos estar a miles de kilómetros de distancia y seguimos conectados igual. La comunicación vive una auténtica revolución que afecta a todos los ámbitos en el que diariamente nos movemos y por tanto interactuamos. No solo está cambiando nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos en el espacio personal y doméstico, también en el empresarial y consecuentemente en el profesional. Y es en estos dos últimos ámbitos donde se hace todavía más necesario adaptarnos a esta nueva revolución para no quedar relegados a un tercer o cuarto plano en la sociedad interconectada y global del siglo XXI.
A continuación, veamos cómo se ha acelerado este cambio, incluso en nuestro propio hogar. Good morning. Should we give him a shower? Mommy, Tate's in the washing. And what you need, you're in the washing. Good morning. Groceries. Okay, coming. Daddy, Daddy. Hi. Internet de las Cosas, Internet of Things o IoT es el nombre que se le da al ecosistema de dispositivos interrelacionados que se conectan de forma autónoma por Internet. Es un ecosistema demasiado amplio e incluye desde cosas como heladeras con Wi-Fi que nos envían la lista al celular hasta sensores que pueden medir la cantidad de tráfico que hay en una autopista. Algunos interactúan con nosotros, como el horno que podemos poner a precalentar desde el celular o el aire acondicionado, y otros trabajan de forma autónoma, como los sensores de riego automático o los termostatos. Todos estos dispositivos generan constantemente una gran cantidad de datos que en general son almacenados en la nube y luego accedidos por los usuarios mediante programas, aplicaciones web o móviles. Internet no solo se trata de computadores. Actualmente, todo tipo de objetos pueden ser conectados a Internet, incluidos automóviles, termostatos, equipos deportivos, refrigeradores e incluso zapatos. Esto se conoce como el Internet de las cosas. Podrías preguntarte, ¿por qué unos zapatos necesitan de Internet? Bueno, los zapatos pueden almacenar datos como la cantidad de pasos que das, lo cual puede verse desde un teléfono inteligente con acceso a Internet. Toda la información registrada por los zapatos se analiza para decirte cuántas calorías has quemado, darte consejos personalizados sobre tu estado físico y mucho más. Pero el Internet de las cosas no se limita a los productos de consumo. Hay botes de basura en la ciudad que envían alertas cuando necesitan ser vaciados. Sensores en los puentes que controlan la tensión o los daños en su estructura. Y muchos más ejemplos que se extienden a los campos de la salud, la manufactura y la agricultura, entre otros. Desafortunadamente, también hay nuevas preocupaciones de seguridad. Por ejemplo, si tienes cerraduras inteligentes, un pirata podría desbloquear la puerta de tu casa de forma remota. El tema de la seguridad es muy importante, ya que todos estos dispositivos están almacenando grandes cantidades de datos sobre tu ubicación y tus acciones a lo largo del día. Muchas veces no conocemos con exactitud todo lo que se registra o cómo está siendo utilizada esa información en la web. Lo que sí sabemos
es que el Internet de las cosas crecerá aceleradamente en los próximos años, trayendo consigo nuevos beneficios y desafíos a nuestra cotidianidad. En este gráfico podemos analizar en miles de millones las conexiones activas a Internet provenientes de dispositivos que comúnmente utilizamos en nuestro entorno personal o laboral, como son los desktops, laptops, tablets y celulares. Como podrán observar, la curva de crecimiento es bastante estanca y lineal, ya que muchos de los dispositivos producidos tienden a reemplazar a los anteriores. Ahora vamos a sumarle a esta curva el total de conexiones provenientes de dispositivos IoT. Como verán, hace poco la cantidad era casi inexistente, pero ya en este año pasarán a ser más y en poco tiempo las conexiones IoT duplicarán las de los dispositivos más comunes. ¿Cómo se explica esto? En el siguiente gráfico podemos observar la cantidad de dispositivos IoT producidos. Como verán, están creciendo exponencialmente. El impacto que van a generar los mismos va a ser a nivel mundial y sin lugar a duda nuestras redes van a tener que estar preparadas. Enormes redes que llegan a todas partes del mundo. Redes que mueven al mundo, incluso en épocas como estas donde todo está frenado. Las telecomunicaciones no paran, ya que son una actividad esencial para la supervivencia de la especie humana. Ahora bien, habiendo tantas redes existentes, nos podemos preguntar ¿cómo es que funciona esta máquina? ¿Cómo es que se entiende el mundo? Toda la red está gobernada por reglas y procedimientos, también conocidos como protocolos. Existen múltiples tipos de protocolos ubicados en las diferentes capas de una red. Algunos se implementan por software, como por ejemplo el protocolo HTTPS de transferencia segura de hipertexto, uno de los protocolos más comunes utilizados hoy en día para navegar por la web, o el protocolo SMTP, que es el protocolo de transferencia simple de mails, que son los protocolos que utilizan los gestores de correo electrónico para poder entenderse entre sí, o el protocolo IP versión 6, que es el protocolo que actualmente asigna las direcciones IP a cada uno de los dispositivos que están conectados a Internet, o el protocolo SSL, que es para transferencias de datos seguros, y también existen protocolos que se implementan por hardware, como por ejemplo los que hacen posible que los diferentes dispositivos de comunicaciones, como por ejemplo el router de nuestra casa, entiendan la información que les llega a través de los cables. Ahora bien, si queremos hablar de qué tipos de redes existen y cuál es su utilidad, primero tenemos que saber una clasificación general que es muy importante. Vamos a clasificar las redes por su alcance. Las redes más grandes que vamos a modelizar son las redes WAN. Estas redes cubren distancias desde unos 100 hasta unos 1000 kilómetros y proveen de servicio a un país o un continente entero. Ejemplos de estas redes son los grandes mayoristas que dan internet a través de los enlaces satelitales o de los grandes cables submarinos que viajan por todo el mundo. Las redes MAN o redes de área metropolitana son redes de alta velocidad que dan cobertura a un área geográfica extensa, similar a lo que podría ser un área como el AMBA. Allí se realizan servicios de transmisión de datos, voz y video sobre medios como la fibra óptica y el cable coaxil. Aquí el servicio lo brindan empresas como las empresas telefónicas, las empresas de servicio de Internet y las empresas de servicio móvil. Las redes más cercanas a nosotros y seguramente las más conocidas son las redes locales, también conocidas como redes LAN. Las redes LAN son la interconexión de varios computadores y periféricos como laptops, desktops, impresoras, distintos dispositivos de comunicación, etc. y cubren entornos desde 200 hasta 1 kilómetro, aunque algunas entidades que están diversificadas en un área extensa geográfica, lo que hacen es crear redes LANes virtuales donde se vence la distancia geográfica entre distintos dispositivos o periféricos de la red. Finalmente, las redes más cercanas a nosotros son las conocidas como redes de área personal o Personal Area Network, que son redes de dispositivos que están cercanos a nosotros en un rango de más o menos 10 metros, como puede ser la conexión que hacemos hacia nuestros auriculares a través del Bluetooth, hacia un dispositivo móvil, hacia un smartwatch o algún otro dispositivo que forme parte de una red que está alrededor de nosotros. Y como último ejemplo,
encontramos las redes de, el área del cuerpo, que son las redes de dispositivos que operan o están de alguna forma conectados al cuerpo. Ejemplos de esto existen muchos, sobre todo tienen dispositivos médicos, como pueden ser un marcapasos, una bomba de insulina, ¿sí? Que necesitan ser configurados o controlados a través de una red. Y bueno, para eso se utilizan pequeñas microondas para poder conectarse a los mismos. Vimos las diferentes clasificaciones de redes por su alcance. Y nos podemos preguntar, entonces, ¿por dónde se transmiten los datos? Bueno, vamos a ver que existen redes cableadas y redes no cableadas o wireless. Las redes cableadas las vamos a ver en la segunda parte y contemplan redes formadas básicamente por cables de fibra óptica, cables de cobre o los coaxiles y los cables de par trenzado para las redes LAN o locales. Después también vamos a ver las redes wireless, que son redes de microondas, y vamos a ver diferentes ejemplos. Acá puse algunos pocos, como son los enlaces satelitales y las conexiones Bluetooth, pero vamos a ver muchos más. Como les decía, la primera clasificación que vamos a ver son las redes inalámbricas. Las redes inalámbricas son aquellas donde se pueden conectar diferentes tipos de dispositivos sin la necesidad de hacerlos mediante cables, sino por medio de ondas electromagnéticas. Ahora vamos a hablar un poquito más que esto, pero antes le quería comentar que la principal ventaja de esto son los costos, ya que se elimina todo tipo de cable y además, por ejemplo, para las conexiones satelitales, podemos colgar un satélite que ilumine gran parte de la Tierra y llegar con conexión a todo ese territorio, a diferencia de las redes cableadas donde deberíamos hacer conexiones físicas de cables hasta llegar a cada una de las casas de los consumidores. ¿Cuál es la desventaja de estas redes? Bueno, básicamente la seguridad, porque es una red que está en principio accesible por todo el mundo. Luego le podemos poner diferentes niveles de seguridad, diferentes bloqueos de usuario, contraseña, de gente que pueda acceder. Pero en principio todos podrían capturar esta señal y eso hace que necesitemos tener una seguridad mucho más exigente y robusta para evitar a los intrusos. Para entender mejor este universo de redes, veamos el siguiente video. Para entender entonces cómo funcionan las comunicaciones de hoy en día, tenemos que hablar y entender qué es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético es algo que nos rodea, que nos bombardea, que en gran medida no se puede ver, tocar, ni siquiera sentir. No tiene olor ni sabor. Sin embargo, lo usamos y dependemos de él cada hora del día. Sin él, sabríamos que el mundo no podría existir. Ahora, ¿qué es esto? La radiación electromagnética. Estas ondas están distribuidas en un amplio espectro, desde los rayos gamma, muy cortos, a los rayos X, los rayos ultravioleta, las ondas de luz visible, las más largas ondas infrarrojas, las microondas y las ondas de radio, que pueden medir más que una cadena montañosa. Este espectro es la base de la era de la información y de nuestro mundo moderno. La radio, el control remoto, los mensajes de texto, la televisión, el horno de microondas, incluso los rayos X del centro médico. Todo depende de las ondas en el espectro electromagnético. Las ondas electromagnéticas o las ondas EM son similares a las olas del mar, en el que ambas son ondas de energía, transmiten energía. Las ondas EM son producidas por la vibración de las partículas cargadas y tienen propiedades magnéticas y eléctricas. Pero a diferencia de las olas del mar, que requieren agua, las ondas electromagnéticas viajan a través del vacío del espacio, a la velocidad constante de la luz. Las ondas EM tienen crestas y depresiones como las olas del mar. La distancia entre las crestas es la longitud de onda. Mientras que algunas longitudes de onda EM son muy largas y se miden en metros, muchas son pequeñas y se miden en 1000 millonésimas de metro o nanómetros. El número de estas crestas que pasan por un punto determinado en un segundo se describe como la frecuencia de la onda. Una onda o ciclo por segundo, que se llama un hertz o hercio. Las ondas EM largas, tales como ondas de radio, tienen la frecuencia más baja y llevan menos energía.
Al añadir energía aumenta la frecuencia de la onda y hace que la longitud de onda sea más corta. Los rayos gamma son las ondas más cortas y con energía más alta del espectro. Así que cuando estás sentado viendo la televisión, no solo las ondas de luz visible de la TV golpean tus ojos, también las ondas de radio que se transmiten desde una emisora cercana y las microondas que transportan llamadas de teléfono celular y mensajes de texto y las ondas de Wi-Fi de tu vecino y las unidades de GPS en los coches que circulan. En estos momentos hay un caos de ondas a todo lo ancho del espectro a través de tu habitación. Con todas esas ondas a tu alrededor, ¿cómo es posible ver el programa de televisión? De forma similar a sintonizar una radio en una emisora específica, nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de onda de 400 a 700 nanómetros. La región de la luz visible del espectro. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorbidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas EM interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. Nuestros ojos ven la hoja de color verde, pero no nos pueden decir nada acerca de cómo la hoja refleja el ultravioleta, las microondas o las ondas infrarrojas. Para aprender más sobre el mundo que nos rodea, los científicos y los ingenieros han ideado maneras que nos permiten ver más allá de la pequeña fracción del espectro electromagnético llamada luz visible. Los datos de múltiples longitudes de onda ayudan a los científicos a estudiar todo tipo de fenómenos sorprendentes en la Tierra por el cambio estacional de hábitats específicos. Todo lo que nos rodea emite, refleja y absorbe la radiación electromagnética de manera diferente sobre la base de su composición. Un gráfico que muestra estas interacciones a través de una región del espectro electromagnético se denomina firma espectral. Los patrones característicos como las huellas dactilares dentro de los espectros permiten a los astrónomos identificar la composición química de un objeto y determinar tales propiedades como la temperatura y la densidad. El telescopio espacial Spitzer de la NASA observó la presencia de agua y moléculas orgánicas en una galaxia a 3.200 millones de años luz de distancia. Ver el Sol en varias longitudes de onda con el satélite SOHO permite a los científicos estudiar y comprender las manchas solares que se asocian con las llamaradas solares y las erupciones perjudiciales para los satélites, astronautas y las comunicaciones en la Tierra. Estamos constantemente aprendiendo más acerca de nuestro mundo y el universo, usando tan solo la información contenida en las diferentes ondas en el espectro electromagnético. Simplificando un poco, nos podemos encontrar con diferentes tipos de ondas. Existen, por ejemplo, las ondas de radiofrecuencia, sí, que están ubicadas a la izquierda, que tienen una longitud de onda muy grande, sí, que algunas llegan al tamaño de un campo de fútbol, y ahí es donde encontramos, por ejemplo, las ondas que hacen las líneas eléctricas, las ondas de radio AM, las ondas de radio FM, ¿sí? Las ondas que envían las antenas de teléfonos móviles, ¿sí? Luego, llegando un poco más al medio, nos encontramos con las ondas que hacen a la luz visible, ¿sí? Que tienen un tamaño similar a una bacteria. Es importante el tamaño porque esas ondas, al llegar a nuestra piel y chocar, no la pueden atravesar, se reflejan mismo con otros tipos de materiales, y eso hace que podamos ver ondas reflectantes que hacen a la luz visible, ¿sí? Ahí encontramos, por ejemplo, el Sol, ¿sí? Las ondas que emite el Sol. Y ya luego, yendo un poquito más a la derecha, nos encontramos con ondas que tienen una longitud muy chiquita, que tienen una frecuencia altísima, ¿sí? Que cada fotón, ¿sí? Cada molécula de energía que envía tiene una potencia muy grande, y nos encontramos, por ejemplo, con los rayos X, ¿sí? Que tienen un tamaño similar a una molécula de agua. Cuando nos envían una onda de rayo X a nuestra piel, la atraviesa. Lo que no puede atravesar es el hueso, por eso finalmente en las imágenes nos encontramos con la imagen de nuestros huesos y no con la imagen de nuestra piel, ¿sí? Y también ya nos encontramos luego con rayos X mucho más fuertes, como por ejemplo son los rayos gamma u otros tipos de rayos, que no solamente que atraviesan nuestra piel,
sino que al poder atravesarla de tal manera, pueden también desintegrar, ¿sí?, el ADN. Y cuando existe algo que empieza a desintegrar el ADN, hay que tener mucho cuidado porque puede causar cáncer, ¿sí? Por eso muchas fuentes radioactivas tienen frecuencias de onda muy altas, con un tamaño muy chico, y obviamente es muy perjudicial para nuestra salud. Las redes W1 o Wireless Wide Area Network son redes que utilizan frecuencias elevadas en el rango de los gigahercios. Los satélites artificiales de comunicaciones son un medio muy apto para emitir señales de radio en zonas amplias o poco desarrolladas, ya que pueden utilizarse como enormes antenas suspendidas en el cielo, y además la elevada direccionalidad de estas antenas permite alumbrar zonas concretas de la Tierra. Que puedan alumbrar zonas concretas de la Tierra hace que podamos llegar con un servicio de telecomunicaciones a cualquier parte de forma relativamente barata. Pero existe una gran desventaja en el uso de estas redes, y es la fiabilidad de las mismas. Cualquier suceso climatológico, desde una lluvia hasta un ciclón, hace que la señal se debilite fácilmente y muchas veces se pierda. ¿Alguna vez escucharon decir que si llueve, DirecTV se corta? Bueno, es por esta misma razón. Ahora bien, este mismo proveedor puede llegar con múltiples contenidos a casi todas partes del mundo de forma fácil y sin la necesidad de realizar nuevas instalaciones de redes. Simplemente te conectas a su satélite y ya lo puedes mirar. Adentrémonos un poco más en este tipo de redes. De lo que vamos a hablar ahora es de las órbitas terrestres. En estas órbitas se posicionan la mayoría de los satélites de telecomunicaciones, pero también satélites que nos brindan otros servicios para ayudarnos en tareas como predecir el clima y mostrar una ruta utilizando el GPS. Como verán, hay muchas órbitas terrestres. Existe la órbita baja, la intermedia, la geoestacionaria, la elíptica o la polar. Vamos a hablar de las tres más importantes. La primera órbita de la que vamos a hablar es de la baja terrestre, también conocida como LEO. Esta órbita está situada entre 160 y 2000 kilómetros de altura. Es una órbita que un satélite puede completar en pocos minutos u horas. Ahí, por ejemplo, se ubica la Estación Espacial Internacional, satélites meteorológicos o de observación y muchos satélites de comunicaciones. El problema de esta órbita es que al estar muy cerca de la... El problema de esta órbita es que al estar rozando las capas exteriores de la atmósfera terrestre, tiene un rápido decaimiento orbital, lo que significa que los satélites que se posicionan ahí deben ser reposicionados con frecuencia para devolverlos a la altura orbital correcta. Continuando, nos encontramos con la órbita media terrestre o MEO. Situada entre 2.000 y 36.000 kilómetros de altura, esta órbita se completa en un promedio de varias horas. Pueden ser, por ejemplo, 12 horas. Allí se ubican satélites de observación, pero también satélites de defensa y posicionamiento global. Cuando hablamos de satélites de posicionamiento global, nos encontramos con los casos más conocidos, como pueden ser los satélites que proveen los servicios de GPS, o también los GLONASS rusos o los Galileos europeos, que brindan servicios similares. Y finalmente, nos encontramos con la órbita geoestacionaria terrestre. Esta es una órbita que está posicionada exactamente a 35.786 kilómetros. Es una órbita que se completa también exactamente en 23.93 horas, que es exactamente un día sideral. Los satélites puestos en esa órbita parecen inamovibles, ya que rotan con la misma velocidad angular que la Tierra. Es decir, que si situamos un satélite en esa órbita delante de nuestro país, a medida que gire la Tierra, el satélite va a girar con ella y va a parecer que está posicionado siempre en el mismo lugar.
Aquí es donde aquí es donde aquí es el lugar donde se ubican todos los satélites que proveen internet, televisión, telefonía. Aquí es el lugar donde se ubican todos los satélites que proveen internet, Aquí es el lugar donde se ubican todos los satélites que proveen internet, televisión, telefonía y datos a distintas regiones del globo. Y como podemos ver en esta siguiente diapositiva, cada país tiene un espacio. Y como podemos observar en la siguiente diapositiva, cada país o estado tiene definido un espacio para poder ser utilizado en esta órbita. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles una página denominada Stuff in Space para que podamos ver un poquito más cómo se ubican los satélites alrededor del mundo. En esta imagen en muy baja calidad lo que tenemos es una foto satelital de Buenos Aires, gran parte de la Argentina, Uruguay, un poco de Brasil. Estos puntitos de colores que ven que están viajando ahora son los satélites que en este mismo momento están pasando por arriba de nuestra cabeza. Ahora yo lo que les quiero traer es una imagen para que puedan dimensionar la cantidad de satélites que existen hoy en día alrededor del mundo. Voy a agrandar un poco la imagen, ¿sí? Ahí podemos empezar a ver muchos puntitos más, pero ahora voy a ir al espacio. Veamos. Les pregunto, ¿se imaginaban que haya toda esta cantidad de satélites dando vuelta alrededor de la Tierra? Seguro que no. Bueno, lo que les quiero mostrar ahora, ¿sí? Es, si puedo cambiar un poco la vista, es, por un lado, voy a poner la vista de arriba, así como si lo viésemos desde el Polo Norte. En esta órbita bien circular que está alrededor de la Tierra, es la famosa órbita terrestre, ¿sí? Que es la que habíamos dicho que tardaba 24 horas en dar una vuelta a la Tierra, igual que lo haría la Tierra en sí. Más cercano, ¿sí? Encontramos órbitas medias, ¿sí? Distintas órbitas polares también, y bien pegadito a la Tierra encontramos órbitas bajas, ¿sí? Pero ahora les voy a mostrar un poquito más. Lo que vamos a buscar acá, ¿sí? Es ARSAT. Vamos con el ARSAT 1. Bien. Y acá lo tenemos. Este puntito que tarda 24 horas en dar una vuelta a la Tierra, es decir, nosotros los vemos como inamovible en el cielo, es el primer ARSAT que enviamos al espacio. Y bastante cerca de este vamos a encontrar al segundo ARSAT. Este es el ARSAT 2. Son los dos satélites de telecomunicaciones que tenemos hoy en día suspendidos y que viajan las 24 horas del día con nosotros. Pero también les quiero traer otros ejemplos, como por ejemplo son los satélites de DirecTV. Como pueden ver, los posicionan todos, ¿sí? En órbitas, sí, geoestacionarias. Algunos están más del lado de América, otros más del lado de Asia y Europa, ¿sí? Y son también satélites que viajan las 24 horas del día con nosotros, ¿sí? Y acá lo que podemos ver también es otro grupo de satélites, ¿sí? Volvemos a la imagen inicial, como por ejemplo el sistema de satélites GPS, ¿sí? Miren la cantidad de satélites GPS que hay. Obviamente, dependiendo desde dónde nos conectemos, vamos a estar comunicándonos con alguno de estos, pero son los que nos ayudan, ¿sí? Con 3 posiciones de estos satélites a ubicarnos en algún punto del globo terráqueo, ¿sí? También vamos a encontrar, por ejemplo, los satélites de SpaceX, ¿sí? Que son todos estos satélites de la empresa de Elon Musk que fueron enviando y siguen enviando, ¿sí? Para que viajen alrededor de la Tierra y realicen diferentes acciones, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, bueno, el sistema GLONASS, que es otro sistema parecido,
¿sí? Al sistema GPS, nada más que este es ruso. Mismo los Galileo, ¿sí? Que es un sistema de posicionamiento, pero europeo, ¿sí? Que tienden a buscar un poco de competencia, ¿sí? Con el sistema GPS, ¿sí? Después, bueno, podemos encontrar estos satélites Iridium, ¿sí? Que son satélites con diferentes usos en general de telecomunicaciones y cómo viajan alrededor de la Tierra, las diferentes órbitas, ¿sí? También otra empresa importante de satélites, ¿sí? Bueno, son muchísimos los satélites que encontramos, ¿sí? Como verán, si esto lo pudiésemos ver de afuera de la Tierra, está bien, no brillarían tanto, pero son un montonazo. Ahora, si vemos esta imagen, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda de por qué no se nos acerca ningún ovni? ¿Ustedes, si fuesen un extraterrestre, se acercarían a la Tierra? Bueno, es algo para objetar, ¿no? Pero bueno, lo importante acá es que tenemos muchísimos satélites de telecomunicaciones y otros satélites también con diferentes usos, ¿sí? Que están constantemente viajando alrededor de la Tierra o con la rotación de la Tierra, ¿sí? Y son los que finalmente hacen a este sistema de telecomunicación de área amplia, ¿sí? Bueno, este link se los voy a después compartir por el foro. Como pudimos ver, hay un montón de satélites dando vuelta alrededor del mundo, y hay muchos de esos que tienen una órbita muy cercana. A continuación les voy a mostrar un caso que sucedió hace algunos años, donde un satélite perteneciente a la red Iridium impactó con un satélite perteneciente a la red Cosmos. Eso hizo que se esparcieran miles de partículas y pedazos de chatarra espacial alrededor de la órbita terrestre, lo que generó un gran problema, ya que esto podría haber generado una reacción en cadena. Uno de los mayores problemas que pueden existir en el futuro es el denominado problema de la basura espacial. Seguramente muchos de ustedes habrán visto la película Gravity, donde se puede ver una escena como esta. Bueno, esto es algo que parece de película, pero efectivamente puede suceder. Es por eso que muchos satélites que ya no se utilizan se expulsan hacia una órbita más lejana, que es conocida como una órbita de basura espacial, o bien ya se planea hacia el futuro que cualquier satélite que se envíe a orbitar alrededor de la Tierra deberá tener combustible suficiente para poder volver a la Tierra y ser reciclado. Acercándonos un poquito más a la Tierra, nos encontramos con las redes W1 o Wireless Metropolitan Area Network, que son las redes no cableadas de área metropolitana, y suelen emitir señales desde antenas terrestres. Son las señales que generalmente podemos detectar con nuestros teléfonos celulares. Históricamente existieron estas redes de datos desde ya hace muchísimos años, y las mismas fueron evolucionando. A continuación, lo que les quiero mostrar es un gráfico para que podamos entender por qué el 5G va a transformar nuestra vida. Antiguamente, ya por los años 90, empezaron a surgir las redes 2G, que tienen una velocidad de 0.1 megabits por segundo y nos permitían, por ejemplo, enviar mensajes de texto. Luego, llegando al año 2000, evolucionaron hacia las redes 3G. Estas redes 3G aumentaron un poquito la velocidad, llegando ya casi a los 8 megabits por segundo. Nos permitió seguir enviando SMS, pero además realizar las primeras conexiones a Internet desde nuestros dispositivos móviles. Ya una red más conocida que se implementó aproximadamente en el año 2008 es la red 4G. Esta red, además de permitirnos enviar SMS y conectarnos a Internet, al darnos una mayor velocidad de conexión de alrededor 15 megabits por segundo, nos permitió poder empezar a compartir videos en buena calidad. Sin lugar a duda, con la red 4G, el mundo de los contenidos móviles se empezó a revolucionar. ¿Pero cuál es el futuro que nos espera? Bueno, ya en muchos países, y creo yo que no dentro de mucho tiempo también en la Argentina, se van a empezar a implementar las redes 5G. Estas redes
además de permitirnos hacer lo que ya veníamos haciendo hasta ahora, nos van a dar una velocidad de conexión nunca antes vista. Velocidades de conexión que van desde 1 gigabit hasta los 10 gigabits por segundo. Es muchísimo más de los que tenemos en nuestra casa. Y esto nos va a permitir ver videos en altísima calidad con una baja latencia de tiempo, lo que significa que no vamos a tener que estar horas para poder descargar y ver un contenido en buena calidad. Pero también es la puerta que se abre hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? Bueno, lo que habíamos visto al principio de la clase, el desarrollo del Internet de las cosas. La alta velocidad de conexión y por ende la baja latencia que nos va a dar una red como la 5G va a permitir que múltiples dispositivos se conecten y puedan enviar y recibir información. Desde los autos que transitan por la calle, los semáforos, sensores y cualquier dispositivo va a poder estar conectado a Internet de una forma fácil y barata. Y justamente de esto estamos hablando, de que el día de mañana podamos tener una Smart City o una ciudad inteligente, donde por ejemplo podamos mejorar la forma en la cual nos movilizamos, nos permita hacer una gestión más eficiente de las emergencias, nos ayude a, por ejemplo, cuidar el medio ambiente, poniendo sensores en diferentes partes de la ciudad para poder medir el nivel de polución o el nivel de contaminación acústica. También nos va a ayudar a realizar una administración más eficaz, a hacer más inteligentes los lugares donde vivimos, a poder educarnos de una forma más sencilla y ágil, a hacer un uso más eficiente de la energía. Finalmente nos va a permitir desarrollarnos económicamente de una forma más rápida. Y esto es lo que les comentaba recién. Sensores que ya existen en la ciudad de Buenos Aires y se siguen implementando, que son abiertos a todo el mundo, es decir, que todos podríamos consumir esos datos y empiezan a percibir variables como son la cantidad de tránsito, el nivel de polución, la contaminación acústica y otras variables que empiezan a hacer de nuestra ciudad un poquito más inteligente. La clave está en que podamos utilizar estos datos y variables, ponerlos en un contexto significativo y que signifiquen una buena fuente de información para poder tomar decisiones que mejoren el futuro de nuestra ciudad. Y volviéndonos a acercar un poquito más a nuestro hogar, pero también a nuestros entornos laborales, nos encontramos con las redes LAN no cableadas. Las redes LAN no cableadas son una solución para espacios donde la movilidad es esencial. Es muy común utilizar redes wireless en hogares, centros educativos y lugares de dispersión, ya que permiten conectar dispositivos muchas veces en tránsito o en constante movimiento. Pero si hablamos de entornos laborales, no es tan común. En general, las computadoras de escritorio, impresoras, maquinaria, dispositivos de seguridad y otros dispositivos de comunicaciones se instalan de forma fija conectados por cables del tipo par trenzado, ya que esto representa una mayor seguridad y fiabilidad en el cuidado de los activos y también en el trato que se le da a la comunicación en sí. Sin duda alguna, el tema de la movilidad hace que cada vez se instalen más puntos de acceso Wi-Fi para aquellas personas que utilizan sus dispositivos móviles para trabajar o bien que utilizan laptops, las cuales les permite expandir horizontes más allá del escritorio. Las conexiones en el futuro sin duda mutarán al igual que mutan las formas de trabajar. Si desaparece el concepto de oficina fija, el uso de dispositivos con Wi-Fi aumentará. Veamos cómo ha evolucionado las redes Wi-Fi para darnos cada vez más potencia en la transmisión de datos. Como podemos observar en el siguiente gráfico, desde la primera generación de protocolo de redes Wi-Fi hasta las generaciones actuales, han crecido muchísimo velocidades de conexión. Hoy en día estamos llegando casi hasta los 10 gigabits por segundo. Las conexiones Wi-Fi nos dan mucha libertad, eso es cierto, salvo que tengamos una mala cobertura. Esto muchas veces se da porque el router está mal ubicado, tiene poca potencia de señal o existen obstrucciones por la forma en la cual está conformada la casa. Es por eso que un repetidor Wi-Fi nos permite llegar con señal hasta el último rincón de nuestro hogar. Por un lado vemos, del lado izquierdo de la pantalla, un repetidor común, que ubicado dentro del espacio de señal del router, captura esa señal y la replica aún más lejos. Pero también existen otros dispositivos denominados PLC, los cuales también capturan la señal del router principal y la replican, pero en este caso utilizando la red eléctrica, hasta llegar a otros dispositivos PLC
ubicado en otro ambiente que da internet con señal Wi-Fi o cableada. ¿Cómo es posible esto? Bueno, como vimos, existen diferentes frecuencias de señal y la señal que transmiten estos dispositivos es diferente a la señal de la red eléctrica, lo que le permite a los dispositivos de captura diferenciar las mismas y luego poder transformarlas en una señal Wi-Fi para enviar o recibir datos. Finalmente, nos encontramos con la red cableada más cercana a nuestro cuerpo, las redes no cableadas de la Personal Area Network. Estas redes utilizan frecuencias elevadas y se ubican dentro de un recinto cerrado o alrededor de un individuo y permiten la interacción de dispositivos sin necesidad de instalar cables. La más común de estas es la red Bluetooth, ¿sí? Donde podemos conectar, por ejemplo, nuestro celular, un smartwatch, nuestras zapatillas, unos auriculares, ¿sí? Existen otras redes también similares a estas que se utilizan mucho para lo que se llama la domótica, que es la implementación de redes hogareñas donde diferentes dispositivos de nuestra red local interactúan en la misma red, como puede ser, por ejemplo, una señal que nos permita bajar las persianas, prender o apagar una luz, subir o bajar el termostato. Entonces, como conclusión de esta primera parte, vimos que existen diferentes tipos de señal dependiendo de la frecuencia en la que se ubican. Como vimos, existen ondas más gruesas que un estadio de fútbol y que viajan esquivando edificios, otras más pequeñas como la luz visible, que no pueden atravesar nuestra piel u otros materiales y al ser reflejadas forman los colores. Pero también vimos ondas muy pequeñas con una alta potencia, como son los rayos X y los rayos gamma, que atraviesan nuestra piel y pueden volverse muy perjudiciales para nuestra salud. Cuando tomamos sol, algunas de las señales que llegan a la Tierra chocan contra nuestra piel. En cierto sentido la queman y producen el color bronceado que muchas veces tenemos, pero otras atraviesan la piel y pueden causar envejecimiento prematuro, restar elasticidad a la piel y finalmente generar cáncer. Es por eso que aunque no las veamos, siempre debemos cuidar nuestra piel utilizando cremas o protectores solares, aun cuando no estemos en la playa. Ahora bien, para finalizar esta primera parte, queremos invitarlos a que miren el video en YouTube titulado Usa protector solar. Es un video que siempre pasamos en clase y nos ayuda a modelizar algunas cosas para nuestro desarrollo humano. Ahora sí, nos vemos en la segunda parte de la clase de redes y telecomunicaciones. Saludos. Hola a todos. Bueno, continuando con la temática de redes y telecomunicaciones, en esta segunda parte vamos a retomar lo que es la clasificación que veníamos haciendo, ¿sí? En este caso vamos a proceder a identificar los tipos de redes cableadas y la utilidad que se le puede dar a cada una. Después lo que vamos a ver son las topologías de red existentes y finalizaremos haciendo un pequeño repaso sobre algunos dispositivos necesarios, los mínimos necesarios para poder implementar una red interna. Bueno, lo primero que quería que veamos es la definición de proveedor de servicio de Internet, ¿sí? Los proveedores de servicio de Internet son empresas que, bueno, justamente nos brindan ese acceso a Internet, que es a esta gran red que conecta a todos los países y continentes del mundo, ¿sí? Los clientes se pueden conectar entre sí, ya que sus proveedores se pueden conectar entre sí, ¿sí? Hoy en día en Argentina se brinda el servicio sobre todo de Triple Play, donde nos brindan servicio de telefonía, banda ancha y televisión. La mayoría de los proveedores brindan este servicio. Pero bueno, hoy en día ya se sumó lo que es el Quadruplay, ¿sí? Que es agregarle a esto lo que sería la oferta de servicios móviles. Al final de cuentas, independientemente del tipo de red que se implemente, lo que estamos haciendo más que nada es enviar datos e información. Así que cuanta mayor competencia haya, obviamente siempre el servicio va a ser mejor. Lo que quería aclarar acá es que en general cuando hablamos de proveedor de servicios de Internet, nos referimos a las empresas que llegan con Internet hacia nuestra casa, ¿sí? Los encargados de distribuir finalmente esa información y esos datos que van dando vuelta por la red. Sin embargo, tenemos que empezar a considerar que estas empresas, a su vez, contratan servicios mayoristas de Internet.
¿sí? Que son las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones entre diferentes países o continentes. Por ejemplo, uno de los casos es un cable de fibra óptica que viaja desde Buenos Aires hacia Uruguay. Eso lo brinda un servicio. Ahora bien, también puede ser un nexo de comunicación satelital, como es el caso también de ARSAT o alguna otra empresa privada de telecomunicaciones que le pueda llegar a brindar servicio a la Argentina. En general en la Argentina los servicios de internet se dan a través de la fibra óptica, ¿sí? Casi entiendo que el 98% de las conexiones se hacen a través de ese medio, y tenemos salida un lado por la costa argentina desde el lado de Buenos Aires y otro también por lo que sería la parte de Chile, ¿sí? Y además a eso, bueno, como les comentaba, se suman los servicios de telecomunicaciones satelitales. Bueno, ahora sí, vamos a proceder a modelizar los tipos de redes cableadas existentes, ¿sí? Vamos a definir el uso que se le da a cada una y por qué. Lo que vamos a ver son tres tipos de redes. La primera es la red cableada en base al par trenzado, la segunda en base al cable de cobre o coaxial, y la tercera, la ya tan conocida fibra óptica, ¿sí? Si queremos posicionarnos según la clasificación del alcance de las redes, en general lo que vamos a ver es que las grandes redes a nivel WAN, ¿sí? Por ejemplo Internet, se dan a través de cables de fibra óptica, ¿sí? A nivel metropolitano, podemos pensar por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, se utiliza la fibra óptica, ¿sí? Pero también se utiliza mucho lo que es el cable de cobre, ¿sí? El coaxial, que de hecho es el que la gran mayoría de nosotros conocemos porque es el famoso cable, ¿sí? El que se puede conectar a la tele, al módem o bien al receptor de el codificador que tengamos según el proveedor que elijamos, ¿sí? Y finalmente lo que vamos a ver es el tipo de red de par trenzado, ¿sí? Que es el famoso cable Ethernet, ¿sí? Que hay en muchísimas empresas, y es el cable que utilizamos para llevar internet desde el router o switch, ¿sí? Desde el cual nos conectemos a la red interna hacia nuestra computadora, ¿sí? Seguramente en muchísimas oficinas hay un cable de estos por cada una de las computadoras, ¿sí? Y como segunda clasificación vamos a analizar, bueno, quién nos brinda ese servicio. En general lo que es el servicio de fibra óptica lo brindan proveedores mayoristas, ¿sí? El servicio por cable de cobre lo brindan proveedores minoristas, los tan conocidos acá en Argentina, ¿sí? Y luego, bueno, el par trenzado, como decíamos, se utiliza más que nada para redes privadas. Una aclaración importante, en el caso de los proveedores minoristas también utilizan la fibra óptica, ¿sí? Esto es una evolución que se ha dado en los últimos años en base a inversión, ¿sí? Pero bueno, ya desde el vamos tenemos que tener en cuenta que los cables de cobre son mucho más baratos, ¿sí? Que la instalación de la fibra óptica es más fácil en general de mantener, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver después es la gran ventaja que tiene el uso de la fibra óptica para la distribución de los contenidos que utilizamos o que consumimos hoy en día, ¿sí? En nuestro país. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Son los tipos de internet cableados que existen hoy en día, es decir, la forma en la cual tenemos nosotros para poder acceder a un servicio de internet, ¿sí? En el lado izquierdo de la pantalla lo que vamos a ver es el famoso o muy conocido servicio de ADSL. El servicio de ADSL se basa en las antiguas e históricas redes telefónicas. Las redes telefónicas son las redes más grandes que existen hoy en día en el mundo, ¿sí? Pero con el desarrollo obviamente de las telecomunicaciones, sobre todo del internet, se empezaron a dejar de utilizar. Lo que se buscó entonces es poder darle un nuevo impulso al uso de estas redes, y finalmente lo que se decidió, bueno, justamente es empezar a brindar servicios de internet a través de las mismas. Hoy en día, por ejemplo, empresas como Telefónica, ¿sí? No solo que te brindan un servicio de telefonía justamente, sino que además te brindan un servicio mínimo y general bastante barato de internet. Bueno, ¿cómo es posible esto? Es muy sencillo. Lo que vamos a ver en el siguiente cuadro es una franja de frecuencias que se pueden utilizar para enviar señales a través del cable eléctrico del servicio de ADSL, ¿sí? El cable de telefonía.
Como verán, en la franja de 0 a 4 kHz, ¿sí? Que es una franja de frecuencias, se envían señales para lo que sería la voz, ¿sí? Justamente para lo que es el servicio de telefonía. Ya después de la franja de 25 kHz a 138 kHz se envía señales para lo que sería la carga de datos, es decir, ya para el servicio de internet, la señal que enviamos desde nuestra casa hacia la central de quien nos provee este servicio. Y finalmente la última franja, que va desde 138 kHz hasta los 1104 kHz, es lo que sería la descarga, es decir, los datos que nosotros descargamos hacia nuestro hogar. Como verán, en el servicio ADSL, sí, un servicio que por ejemplo digo es el que brinda Telefónica, nos pueden brindar servicios de voz y datos, ¿sí? Donde la voz, la carga de datos y la baja de datos conviven utilizando diferentes frecuencias. Ahora bien, como verán en el gráfico, la banda de frecuencias que se utiliza para la descarga es mucho más grande que la banda que se utiliza para la voz o la banda que se utiliza para la carga de datos. ¿A qué se debe esto? Bueno, tanto el servicio ADSL como el servicio de cable que vamos a ver a continuación nos brindan un servicio asimétrico. ¿Qué significa que el servicio sea asimétrico? Bueno, que no va a ser la misma velocidad y ancho de banda para la carga de datos que para la descarga. Es decir, si nosotros queremos cargar un documento, va a tardar mucho más que lo que vamos a tardar en descargarlo de internet. Es por eso y es muy importante que tengamos en cuenta que muchas empresas o bien algunas personas que necesitan un uso intensivo de internet, lo que van a necesitar sí o sí es un servicio simétrico, es decir, un servicio que les permita cargar datos a internet a la misma velocidad que lo descargan. Bueno, ya sí, pasando a lo que es el cable, ¿sí? El cable coaxial fue creado ya por la época del 30, ¿sí? Es un cable muy utilizado para enviar señales eléctricas de alta frecuencia. Es el cable más común, ¿sí? Que utilizamos en las redes metropolitanas, sobre todo bueno, en la ciudad de Buenos Aires, en la parte del AMBA y mismo en muchísimas provincias. Es ese cable de cobre que llega hacia nuestra casa. Muchas veces o en una época se conectaba directamente al televisor. Hoy en día en general se conecta primero a un módem, ¿sí? Que después nos permite navegar por los menús y poder elegir entre los diferentes canales o servicios que brindan. Pero también es el cable que llega hasta el router, ¿sí? Muchas veces router Wi-Fi, que es el que nos provee servicios de internet. Ahora bien, nos preguntamos por qué llega el cable hasta el router de nuestra casa y después si queremos seguir haciendo una conexión cableada utilizamos un cable del tipo Ethernet. Bueno, esto se debe básicamente a la calidad del cable en sí. En el cable de cobre, el cable coaxial, podemos enviar muchísima mayor cantidad de electricidad, por ende vamos a poder enviar muchísima mayor cantidad de datos, ¿sí? En el siguiente gráfico lo que podemos ver es la comparación entre las diferentes conexiones. Lo primero que vamos a ver es el caso de la conexión ADSL, ¿sí? Estos son las carga y descarga promedio que se da con este servicio. Como verán, la carga es mucho menor que la descarga, ¿sí? La carga llega hasta 1 megabit por segundo y la descarga llega ya casi hasta los 6 megabits por segundo. También pueden ver algunos servicios que hoy en día brindan un poquito más de velocidad de conexión. Ahora bien, si nos vamos y comparamos el servicio de cable, ¿sí? Podemos ver que de carga tenemos hasta 10 megabits por segundo y de descarga tenemos hasta 50 megabits por segundo, que en realidad hoy en día los servicios ya están dando más de 100 megabits por segundo porque bueno, las redes están más desarrolladas y preparadas para esto. Pero lo que les quiero introducir ahora es la vedette de las comunicaciones de hoy en día, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? Bueno, de la fibra óptica. Veamos la comparación, ¿sí? A continuación se puede ver lo que es una carga y descarga promedio utilizando fibra óptica, ¿sí? Un cable de fibra óptica. Como verán, no solamente que la carga y descarga son simétricas, es decir, que las dos se hacen a la misma velocidad de conexión, sino lo más importante es la velocidad que dan. Aproximadamente 1 gigabit por segundo de carga y 1 gigabit por segundo de descarga. En la siguiente imagen lo que podemos ver es, bueno, utilizando un servicio de fibra óptica de Google, sí que acá en Argentina todavía no está este servicio, sí de otras empresas, como por ejemplo iPlan, creo que Claro también, y no sé si alguna otra empresa más está dando fibra óptica hasta el hogar, ¿sí? Se puede ver que
efectivamente, sí, la velocidad de descarga y la velocidad de carga son altísimos. Estamos hablando de poder descargar, por ejemplo, un contenido en Full HD o mismo en 4K en una porción de tiempo ínfima. Entonces, si nosotros descargamos, por ejemplo, un servicio de 20 megabits por segundo, un servicio de cable, ¿sí? Nos preguntamos por qué muchas veces nos podemos conectar a internet, pero de una forma muy lenta, ¿sí? ¿Por qué muchas veces las páginas no cargan? Porque muchas veces la velocidad es menor a la que contratamos. Incluso si alguien ha hecho alguna vez algún testeo online, en la cual se envía un paquete hacia un servidor en alguna distancia determinada y se recibe después una respuesta y se mide el tiempo que tarda, por ende la velocidad con la cual se enviaron esos datos, podrán comprobar que en realidad nunca nos terminan brindando la velocidad de transmisión que contratamos en el servicio. Bueno, esto sucede porque a la hora de evaluar la calidad de una conexión a internet, no solamente tenemos que evaluar la velocidad que nos venden, ¿sí? Que muchas veces se mide en bits por segundo, por ejemplo, un megabit por segundo, 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, ¿sí? O ya velocidades como las que le comentaba recién de fibra óptica de 1 gigabit por segundo. No solamente eso, sino también tenemos que evaluar el ancho de banda. ¿Qué significa el ancho de banda? Bueno, a nuestra casa en general nos llega un cable de cobre, ¿sí? Ese cable de cobre viaja hasta una caja que muchas veces, por ejemplo, se podría ubicar en la esquina de nuestra cuadra, ¿sí? O en la sala de máquinas de nuestro edificio. Bueno, muchas veces los proveedores de servicio de internet lo que hacen es sobrevender la capacidad de los canales que tienen instalados. ¿Qué significa? Que por ejemplo instalan en una cuadra un cable que le provee internet a varias casas, pero con el tiempo esas casas empiezan a consumir más internet y ese cable no es capaz de soportar tanta cantidad de conexiones a la vez. Lo que se genera es un cuello de botella y finalmente se producen errores que hace que una parte de los datos que estemos enviando no puedan llegar. Entonces, cuando nosotros evaluamos la velocidad de transferencia y el ancho de banda, también tenemos que evaluar la tasa de error de las conexiones. Obviamente, cuando nos venden un servicio no nos van a decir cuál es la tasa de error, pero sí por comentarios de los clientes o recomendaciones podríamos saber qué empresa es la que brinda mejor servicio, mejor calidad, ¿sí? Qué empresa es la que invierte más, ¿sí? Eso también va a depender la zona y la empresa. Y como les decía recién, independientemente de la velocidad de conexión que hayan contratado, siempre deben verificar con algún programa online la velocidad real que les están dando. Y si no es acorde a lo que habían contratado, obviamente elevar una queja a defensa del consumidor. Continuando, imaginémonos que nos queremos conectar desde Los Ángeles hasta la ciudad de Tokio, ¿sí? Esto lo podríamos hacer de una forma medianamente sencilla, conectándonos a un satélite, ¿sí? El cual remitiría la señal hacia la otra ciudad. ¿Cuál es el punto acá? Que si nos tenemos que conectar hasta el satélite vamos a tener que viajar por lo menos 36.000 kilómetros hasta el satélite y luego la señal tendría que viajar otros 36.000 kilómetros hasta la otra ciudad. Pero bien, utilizando fibra óptica podríamos conectarnos a un cable que enviaría la información a una distancia de solamente 9.000 kilómetros. Y hay algo que hay que tener en cuenta y es la fiabilidad de la conexión, que también lo habíamos visto en la parte de redes no cableadas. Imagínense, si nos tenemos que conectar hasta el satélite, en el medio nos podemos encontrar con diferentes sucesos climatológicos. En cambio, los cables de fibra óptica que conectan las diferentes ciudades o continentes a través del océano son mucho más seguras en ese sentido. Imaginémonos como un túnel, ¿sí? Donde un dato que ingresa por una punta del túnel no sale, ¿sí? Ni va a existir interferencia en la conexión. ¿Cuál es el punto negativo? Bueno, el costo de las redes de fibra óptica. ¿Está bien? Las redes cableadas de fibra óptica son muy costosas de instalar. En cambio, un satélite, como habíamos visto, alumbra una zona de la Tierra y todos los que se puedan conectar desde esa zona de la Tierra obviamente van a poder enviar y o recibir información utilizando este satélite.
Las redes cableadas de fibra óptica entonces están compuestas por hebras de vidrio súper limpias, ¿sí? Es una conexión rápida, el cable es bastante liviano y durable, ¿sí? Además tiene como característica que es full duplex, lo que significa que se puede enviar o recibir información en ambos sentidos, ¿sí? También es muy cara su instalación y es difícil la instalación, sobre todo los conectores, ¿sí? Los que están en las puntas de los cables. Pero bueno, puede enviar tanta cantidad de datos que hace que sea muy útil, sobre todo para ser utilizado como backbone de redes. ¿Qué significa un backbone? Bueno, como les comentaba, a nuestra casa sí llega un cable de cobre. Dentro de nuestra casa podemos, si queremos, tirar un cable de par trenzado, ¿sí? Un cable Ethernet, mismo las empresas. Pero cuando tenemos que empezar a juntar conexiones de muchas computadoras para enviarlas a través de un proveedor de servicio de internet, bueno, ahí vamos a necesitar muchísimo ancho de banda y muchísima velocidad, y ahí es muy útil la fibra óptica, ¿sí? La fibra óptica en realidad está compuesta, como vemos los dos cables, ¿sí? En las imágenes, por múltiples hebras de vidrio. Cada hebra de vidrio va a enviar una información determinada. Si queremos entender un poquito más cómo funciona esto, bueno, la hebra de vidrio en realidad está compuesta por dos densidades de vidrio, ¿sí? Es decir, va a ser una hebra de vidrio muy finita por dentro, recubierta por otro material también de vidrio. Bueno, el hecho de que haya una densidad distinta hace que cuando nosotros emitimos una señal de luz a través de la hebra del medio, rebota en las paredes del vidrio que la recubre, y como vemos en este GIF, ¿sí? El rayo láser, ¿sí? Se replica por todo el cable hasta que finalmente llega a la otra punta. Y como les comentaba, en general estos cables viajan por el lecho marino, ¿sí? En el fondo de los océanos. Como podemos ver en las siguientes imágenes, ¿sí? En algún momento obviamente ese cable llega a la playa. Acá en Argentina tenemos una conexión de fibra óptica, en realidad varias conexiones de cables de fibra óptica que salen desde la playa de Las Toninas, ¿sí? Y bueno, como se puede ver en esta imagen, lo que se hace, además de enviar el cable de fibra óptica con los datos, se le envía también un cable con corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que en esos puntitos amarillos, denominados repetidores, se le pueda dar un impulso adicional a la señal, ¿sí? Y pueda transmitir, obviamente, distancias más largas. Estos cables pueden bien sufrir desperfectos, por ejemplo podría un tiburón intentar comerse uno de estos cables, ¿sí? Por eso bueno, están muy bien recubiertos con diferentes mallas de protección plástica y metálica, ¿sí? También ha habido casos en donde algunos barcos se enganchan con estos cables, y cuando bueno, hay algún desperfecto lo que se hace es buscar con unos sensores, ¿no? Arriba de un barco el pedazo del cable que está roto, ¿sí? Se lo trae a la superficie, se realiza la reconexión o la reparación necesaria y bueno, se vuelve a enviar al lecho marino. Y bueno, finalmente, como se ve en la imagen, en una distancia entre Japón y los Estados Unidos, que podría ser por ejemplo Los Ángeles, hay una distancia aproximada de 8000 kilómetros y se necesitan por lo menos entre 80 y 100 repetidores para un único cable de fibra óptica. Bueno, lo que podemos ver a continuación, ¿sí? Son justamente los cables submarinos, los cables de fibra óptica que llegan hacia la Argentina. Lo que les voy a mostrar ahora es no solamente los cables que llegan a la costa así, de acá del Río de la Plata, algunos que se conectan con Uruguay, sino los de todo el mundo. ¿Está bien? Bueno, voy a hacer un poco de espacio aquí y les voy a mostrar la cantidad, como pueden observar, de cables, ¿sí? Que existen hoy en día por todo el mundo, ¿sí? Si queremos analizar un poquito más esta página, después yo se las voy a pasar también, pero como vemos tenemos cables que transmiten información desde la Argentina, ¿sí? Hacia la costa de Brasil, mismo también que llegan a Centroamérica. Podemos ver como todas las islas, ¿sí? De acá Centroamérica, bueno, también el Caribe, ¿sí? Mismo también, bueno, la costa de Chile, ¿sí? En Perú, Ecuador, etcétera, ¿sí? Y bueno, sin duda los cables que salen desde la costa de Estados Unidos, ¿sí? La costa este y la costa oeste, ¿sí? Y bueno, algunos llegan finalmente a Europa. Tenemos acá todos los cables submarinos que conectan los diferentes
países de Europa. Acá vemos, por ejemplo, cómo se conectan los fiordos, ¿sí? de Noruega. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos uno que llega, váyase a ver uno a dónde. ¿Sí? Bueno, mismo acá podemos ver cómo la costa africana también está conectada por cables. ¿Sí? Bueno, como verán, todo esto transita por el lecho marino. ¿Sí? Nosotros no lo vemos. Viajan bien pegados al suelo. ¿Sí? Bueno, esto es lo que más les va a llamar la atención. ¿Sí? Como verán, es el único lugar por donde pueden viajar estos cables. ¿Sí? Como por ejemplo en estos estrechos, ¿sí? Se juntan tanta cantidad de cables y es algo bastante impresionante. ¿Sí? Bueno, los Emiratos Árabes, ¿sí? Están todo el mundo conectado, ¿sí? Utilizando estos cables, las Islas Maldivas, ¿sí? Acá tenemos Australia y bueno, finalmente quería llegar acá a lo que es toda la zona de la costa asiática, ¿sí? Sin duda alguna, bueno, podemos ver acá por ejemplo lo que es Taiwán, la cantidad para una isla tan chica y pequeña de cables, sí, que existen, ¿sí? Corea del Sur, bueno, Japón, miren lo que es Japón. Es impresionante la cantidad de cables de fibra óptica que tienen tendidos hacia diferentes partes del mundo. Sí, esto es importante porque cada cable hace un recorrido particular y único, ¿sí? Esta isla también es bastante interesante, ¿sí? Como Jamaica se utiliza, perdón, Hawái se utiliza para como nodo de transmisión, ¿sí? De cables de fibra óptica para conectar, por ejemplo, la costa de Nueva Zelanda y Australia con Estados Unidos, ¿sí? Se usa como puente intermedio. ¿Está bien? Después, bueno, algo que les quería mostrar acá, por ejemplo, también es Corea del Norte, ¿sí? Como verán, no tiene ningún cable submarino, obviamente por el tipo de régimen que contemplan, ¿sí? Y bueno, finalmente volviendo un poco a lo que es Argentina, ¿sí? Acá les traigo, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, bueno, este cable que sale y llega a la costa de Brasil, Portugal y España, ¿sí? Este otro que se llama Bicentenario, que llega hasta la costa de Uruguay, mismo hasta la costa de Brasil, un cable denominado Malbec. Bueno, este cable que conecta todo lo que es Sudamérica. Otro igual. Otro que conecta Uruguay y Brasil, ¿sí? Y bueno, otro de vuelta que conecta Argentina con Uruguay, ¿sí? Acá el punto importante a tener en cuenta es que no es los únicos lugares a los que tenemos conexión, sino que son los únicos lugares hacia donde llegan los cables de fibra óptica de la Argentina. También no nos olvidemos que tenemos cables que salen hacia el lado de Chile, ¿sí? Por ende, si un día se cortan los cables que tenemos en la costa argentina, vamos a tener otra vía de salida a internet. Bueno, y finalmente en relación al uso de cables de fibra óptica, lo que les quería comentar es cómo es la integración de la fibra óptica con los cables metálicos, los cables de cobre que habíamos visto, ¿sí? Antiguamente y todavía hoy en día en general la fibra óptica llega hasta un nodo, ¿sí? Y desde allí se reparte los cables de cobre hacia cada uno de nuestros hogares. Bueno, a medida que se necesitaron mayores velocidades de conexión y sobre todo mayor banda ancha, lo que se hizo es hacer llegar esa fibra óptica hasta el gabinete. ¿Qué es el gabinete? Bueno, en general el gabinete es la caja que se ubica en las calles y a 200 o 300 metros de nuestra casa. En general siempre hay una de esas cajitas. Bueno, a medida que se fue siguiendo la inversión, o en el caso de algunos edificios o mismo algunos barrios cerrados, la fibra óptica llega hasta la entrada de ese edificio, de ese barrio, y luego se reparte la señal también en cables de cobre. Pero bueno, hoy en día se empezaron a brindar servicios de fibra óptica hasta el hogar. Es donde nosotros tenemos directamente un router, ¿sí? En realidad un módem en nuestra casa que recibe la señal, ¿sí? Directamente de una fibra óptica, y ahí es donde se pueden dar servicios de casi 1 gigabit de carga y descarga. Bueno, hasta aquí vimos los tipos de redes cableadas, ¿sí? Vimos lo que son los cables de par trenzado, los cables de cobre y los cables de fibra óptica. Vimos dónde se suelen utilizar cada uno. Finalmente, bueno, terminamos concluyendo un poco que los cables de fibra óptica sin duda alguna son el futuro. Es bueno, también la realidad de hoy en día de las telecomunicaciones. Como les decía, el 98% de las comunicaciones globales para la Argentina y también para otras rutas internacionales se realiza a través de cables de fibra óptica submarina que hoy en día llegan hasta nuestra casa. Lo que les quiero introducir ahora son algunas topologías de red, solamente a modo informativo, para luego sí poder hablar ya
de lo que son los componentes de una red, los componentes mínimos que necesita una red, ¿sí? Como saben, existen carreras de ingeniería directamente especializadas en lo que son las redes y las telecomunicaciones. Lo que buscamos con esto es simplemente introducirlos a los dispositivos básicos para que puedan identificarlos en una red casera o mismo en una red de su oficina, ¿sí? Por si el día de mañana tienen que llegar a implementar una red de este estilo, bueno, por lo menos conozcan los conceptos básicos. Estas tres primeras topologías de red hoy en día están realmente en desuso, ¿sí? Una red par es una red donde se conectan dos computadoras desde la placa de red de cada una sin ningún otro tipo de intermediario, ¿sí? Las redes del tipo bus, que eran muy comunes sobre todo en lo que son los cibercafés y permitían jugar en su momento juegos de forma LAN, ¿sí? En una red local. Bueno, básicamente tienen un único canal de comunicación que se denomina un bus troncal o backbone, ¿sí? Donde se conectan los diferentes dispositivos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, si se corta el cable, ¿sí? Ese backbone, ese canal central, se conecta la comunicación para todas las computadoras. Y finalmente tenemos la topología de red de anillo, ¿sí? Que ya casi no queda, se utiliza sobre todo para algunas aplicaciones científicas o médicas, ¿sí? Para algún tipo de desarrollo en particular. Bueno, en ese caso es la comunicación se da por el paso de un token o testigo, es decir, como si fuese un cartero, ¿sí? Que pasa por cada máquina y pregunta si tiene información para enviar a otra máquina y se fija también si tiene información para entregar. ¿Está bien? Luego pasa a la siguiente máquina, hace lo mismo. Si la máquina tiene información para entregar, se la da al cartero. Si tiene que recibir información, la recibe. Bueno, ese cartero va pasando por todas las máquinas y va dejando o recibiendo la información que se tiene que enviar. Lo mismo, ¿sí? Si el cable se corta en alguna parte de esta red, se cae la red entera. Lo que vemos a continuación es la topología de red que realmente se utiliza hoy en día en casi todas las empresas y también en nuestro hogar, ¿sí? Es una red estrella donde las diferentes estaciones o dispositivos de comunicación se conectan hacia un único punto central y desde allí se remite la información hacia el resto de los dispositivos, ¿sí? Es decir, los dispositivos no están directamente conectados entre sí, sino que se conectan por medio de este dispositivo central. Este dispositivo se denomina switch, ¿sí? Ahora bien, ustedes dirán, en sus hogares, por ejemplo, se pueden conectar hacia su televisor, hacia algún otro dispositivo mediante la red Wi-Fi y no disponen de un switch. Bueno, en el caso de las redes hogareñas, el router, ¿sí? El router Wi-Fi muchas veces hace de intermediario también como switch, pero a nivel empresarial son dispositivos diferentes, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, primero, si una PC se desconecta o se rompe el cable, solamente queda afuera de la red esa computadora, ¿sí? Segundo, es fácil de agregar y reconfigurar la arquitectura de una nueva computadora. Es más fácil prevenir daños o conflictos, ¿sí? Y también existe una centralización en la red, lo que nos permite gestionar de una forma más eficiente. Ahora bien, ¿cuáles son las desventajas? Bueno, si ese nodo central falla, toda la red deja de transmitir, ¿sí? Además, es una instalación bastante costosa, ya que requiere más cable que algún otro tipo de topología más antigua, ¿sí? Por eso muchas empresas en algún lugar podrán ver un centenar de cables que van todos juntos viajando. Bueno, en general esos cables después llegan a cada una de las computadoras y provienen o van hacia el switch, ¿sí? Como les decía, entonces el cable viaja separado del concentrador hacia cada computadora. Bueno, ahora que vimos la topología del tipo red, lo que vamos a proceder es a ver algunos componentes que hacen a una red de comunicaciones, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? La arquitectura cliente-servidor es aquella arquitectura que se distribuye entre múltiples núcleos donde existen clientes que solicitan servicios y servidores que los otorgan, ¿sí? Esta tecnología de alguna forma permite una mejor distribución de los servicios y de la capacidad de procesamiento de una organización, pudiendo interrelacionar las operaciones de todas las áreas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, lo voy a dar con un ejemplo muy sencillo. Tenemos 3 computadoras, ¿sí? A las 3 computadoras le asignamos, por ejemplo, de almacenamiento 500 gigabits, ¿sí? 500 gigabytes. Bueno, la persona 1 en la computadora 1 utiliza 300 gigabytes. La persona 2 utiliza
900 GB, es decir, necesita mayor capacidad de almacenamiento que la que tiene. Y la tercera persona solamente utiliza 50 GB de almacenamiento. Bueno, ¿por qué vamos a brindarle a todas las computadoras la misma cantidad de almacenamiento si después difiere dependiendo del usuario de la cantidad real que van a necesitar? Lo que se podría hacer en ese caso es a cada computadora brindarle un almacenamiento mínimo, ¿sí? Para que pueda instalar el sistema operativo y los programas necesarios, pero después toda la información que tienen que almacenar esos usuarios se almacena en un único repositorio central, como podría ser por ejemplo un file system o una base de datos. Bueno, este mismo ejemplo también se cumple para el caso del procesamiento. ¿Para qué le vamos a brindar a cada computadora una altísima velocidad de procesamiento si podemos centralizar todo el procesamiento en un único servidor y las computadoras lo único que hacen son peticiones hacia ese servidor? Y así es como en general funcionan las arquitecturas cliente-servidor. Existe un cliente que realiza las peticiones, ¿sí? Que la función principal es simplemente interactuar con el usuario, ¿sí? Que es como una pantalla que vemos, ¿sí? En nuestra computadora. Ese cliente puede ser una computadora, puede ser una aplicación o puede ser un programa que utiliza un servicio de otra computadora, ¿sí? Y luego hay un servidor que es una aplicación que recibe una solicitud, realiza el servicio necesario, el procesamiento necesario y devuelve un resultado en forma de respuesta, ¿sí? Sus funciones básicas son la de realizar el procesamiento y también las de operar con la base de datos y darle formato a los datos. Y acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Imaginémonos con un servicio de correo electrónico. Si tenemos una empresa con, supongamos, 15.000 empleados, no podríamos instalarle a cada empleado en su computadora un gestor de correo electrónico con una base de datos para su correo electrónico, ¿sí? Porque sería algo bastante engorroso que llevaría muchísima capacidad de almacenamiento y de procesamiento. ¿Qué es lo que se hace entonces? Bueno, en las computadoras de los usuarios se instala un cliente, ¿sí? Y luego en un servidor central se instala finalmente, bueno, este programa que es el servidor, ¿sí? Acá tenemos el caso, por ejemplo, del cliente de correo electrónico de IBM, ¿sí? Donde tenés el cliente llamado Lotus Notes, que es el que interactúa con los usuarios, y esos datos se envían a un servidor denominado Lotus Domino, ¿sí? Que procesa la información, la almacena en las bases de datos y la distribuye hacia otro usuario o bien hacia otra organización. ¿Está bien? Bueno, este es el caso claro de arquitectura cliente-servidor. En nuestra máquina tenemos un cliente, ¿sí? Pero el procesamiento se hace en un servidor central. El servidor es muy parecido a una computadora. Tiene un sistema operativo, también uno puede interactuar con el escritorio, sí, se pueden crear carpetas, todo, pero generalmente se lo deja, ¿sí? Solamente para que realice este tipo de procesamiento. Ahora bien, así como existen arquitecturas cliente-servidor en las que un único cliente o múltiples clientes se conectan, sí, a un servidor central para que realice ese procesamiento o esa gestión con la base de datos, bueno, también existen redes punto a punto, redes peer-to-peer o redes P2P, ¿sí? Estas redes son redes entre iguales. ¿Qué significa esto? Que es una red de computadoras en las que todas esas computadoras que conforman la red hacen las veces tanto de clientes como de servidores, ¿sí? Es decir, todos estos nodos se comportan igual entre sí. El ejemplo más fácil para entender esto, bueno, recuerdan hace algunos años y todavía siguen existiendo los torrents donde existía, por ejemplo, el Emule, el Ares, ¿sí? Que podíamos descargar programas, películas, música. Bueno, en ese caso nosotros ¿qué hacíamos? Dejábamos archivos en nuestra computadora donde otras personas podían venir, conectarse y consumir esos datos, ¿sí? y llevárselos hacia su máquina, y nosotros nos conectábamos hacia repositorios de otras computadoras. En ese sentido, nuestra máquina, cuando iba a buscar información hacia el repositorio de otra persona, hacía las veces de cliente, solicitaba que le envíen esa información, ¿sí? Y la empezaba a almacenar en nuestra computadora, o bien también de servidor, porque nosotros podíamos dejar disponibles archivos para que otra persona venga y lo consuma, ¿sí? Este es el claro ejemplo, ¿sí? De lo que es una red punto a punto, donde no existe un servidor central, ¿sí? Y las computadoras hacen las veces tanto de cliente como de servidor. ¿Cuál es el otro gran ejemplo más moderno y de hoy en día de red de punto a punto? Bueno, la red blockchain, ¿sí? Que es una red también de nodos distribuidos, muchísimos nodos distribuidos en todas partes del mundo, que interactúan entre sí, ¿sí? No hay un único nodo central que haga las veces de servidor o que administre toda la red, sino que
todos los nodos, ¿sí?, hacen las veces tanto de clientes como de servidores dependiendo la utilidad que tengan dentro de la red. No voy a avanzar mucho más en este tema, sí quiero que sepan que lo vamos a estar preparando para esta segunda parte, así que si alguien está interesado o quiere investigar un poquito más de qué se trata la tecnología blockchain, ¿sí?, lo puede hacer, ¿sí? Se pueden centrar en lo que es el desarrollo de las criptomonedas, ¿sí?, particularmente lo que es el Bitcoin, pero también se pueden centrar en lo que es el desarrollo de los contratos inteligentes que se basan en el uso de esta red, ¿sí? También en lo que puede ser traqueo y seguimiento de productos, ¿sí?, gestión de la calidad, etcétera. Bueno, pueden investigar todo lo que quieran sobre esta red, lo vamos a ver como un tema de la segunda parte. Y finalmente, para clarificar un poco más, les doy ejemplos de redes que no son punto a punto, es decir, que brindan una arquitectura del tipo cliente-servidor. Bueno, por ejemplo, cuando hacen las actividades a Mentimeter, todos los dispositivos móviles de ustedes, inclusive el mío, se conecta a un único servidor central que debe estar en Suiza o en algún lugar de esos, ¿sí? Y ahí se realiza todo el procesamiento para que después yo les pueda mostrar el resultado o bien ustedes puedan interactuar con las encuestas. Otro caso, por ejemplo, es el FIFA 18, donde nos conectamos, ¿sí?, con otra persona para poder jugar un partido de fútbol online, pero en realidad nos estamos conectando a un único servidor central que hace todo el procesamiento y nos envía los datos a nosotros y a la otra persona de lo que está pasando en ese momento, ¿sí? Otro caso, por ejemplo, Facebook, ¿sí?, donde nos conectamos a un servidor de Facebook para consumir el servicio web. Si queremos enviar o recibir información, la estamos enviando al servidor de Facebook, ¿sí?, y después va a haber otra persona que se conecta ahí y pueda recoger esa información, mismo Twitter y mismo WhatsApp. La única diferencia con WhatsApp es que cuando nosotros enviamos un mensaje por WhatsApp, lo estamos enviando a un servidor central, de cual después otra persona va y lo toma, ¿sí?, es decir, lo descarga automáticamente, ¿no? Esto se asigna de forma automática, pero desde el momento que nosotros enviamos la información desde nuestro celular, la estamos cifrando con una clave que nos proporciona la otra persona a la cual nos queremos conectar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enviamos ese mensaje hacia el servidor de WhatsApp y luego hacia la otra persona, está cifrado y la única persona que va a poder ver su contenido, ¿sí?, es el receptor del mensaje. ¿Está bien? Así que en ese sentido las comunicaciones están protegidas. No así las comunicaciones de Facebook o de Twitter, donde realmente se puede acceder a todo ese contenido que nosotros en un principio consideramos privado, pero no lo es. Ya hablando de lo que son los dispositivos de red en sí, el primero del que vamos a hablar es de la placa de red, ¿sí? Una placa de red hay en todas nuestras computadoras, en todos nuestros dispositivos móviles, ¿sí? Este es un dispositivo de hardware que tiene como función conectar una computadora y el cable de red, ¿sí? De esta manera se pueden compartir recursos entre diferentes computadoras de una misma red, ¿sí? Estas placas de red tienen una identificación única en el mundo, es decir, cada placa tiene una identificación única que se denomina dirección física o dirección MAC, ¿sí? Bueno, en algún momento de su vida puede ser que se lleguen a cruzar con una dirección de este estilo, ¿sí? No se asusten, es la dirección de la placa de red que están utilizando, ¿sí? Existen placas de red que son Wi-Fi, otras que reciben conexión Ethernet, ¿sí?, o conexión directamente de Internet, ¿sí? O bien, por ejemplo, las placas de red que nos permiten recibir conexiones del tipo Bluetooth. Continuando, entonces tenemos este dispositivo denominado Switch, que es el que les había comentado recién, que permite conectar una red del tipo estrella, ¿sí? Este es un dispositivo lógico digital, ¿sí?, que, bueno, cuya función principal es la de enlazar dos o más tramos de una red, ¿sí?, distribuyendo los datos y permitiendo que se realicen múltiples conexiones entre múltiples dispositivos a la vez, ¿sí? Del lado derecho de la pantalla vemos un switch chico, ¿sí?, para una red pequeña, y luego tenemos un switch un poco más corporativo, ¿sí? De hecho, en una empresa grande se juntan muchos de estos switch, de hecho existen switch perimetrales, ¿sí?, y switch troncales, es decir, un switch perimetral podría ser uno que se ubica en un piso en particular de un edificio, y después un switch troncal es uno que unifica las conexiones de los diferentes switches, ¿sí? A esos switches pueden llegar conexiones de fibra óptica y salir conexiones, por ejemplo, de cables de par trenzado, o recibir conexiones del tipo de cable de cobre y enviar conexiones de par trenzado, de fibra óptica a par trenzado. Bueno, se pueden hacer diferentes tipos de comunicaciones con esto. Y lo que les quiero mostrar ahora es la diferencia entre una red bien administrada, ¿sí?, donde a medida que van implementando nuevos equipos informáticos, nuevas computadoras, nuevos dispositivos, se van instalando, bueno, así como van surgiendo, y una red que se ha planeado, se ha previsto su crecimiento, y bueno, finalmente van a poder ver estas redes
muchísimo más ordenadas que la inicial, ¿sí? Cuando en alguna empresa o en alguna institución vean una sala de máquinas de este estilo, no se asusten. En general lo que están viendo ahí que son routers, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, y switch, que son los que finalmente envían la información de las diferentes computadoras de cada usuario hacia este enrutador central que redirige las comunicaciones entre todas las computadoras de una red. A continuación lo que tenemos son los routers, ¿sí? Este router es el dispositivo que se encarga de enviar datos entre dos redes. Por ejemplo, de una red LAN, ¿sí? Una red de nuestra casa, enviamos datos hacia una conexión WAN, ¿sí? Es decir, lo reenviamos hacia el proveedor de servicio de internet, ¿sí? ¿Qué hay en el medio entre el cable o la conexión Wi-Fi de nuestra casa y el cable que sale hacia la calle? Bueno, justamente este router, así que es el que redirige la información entre estas dos redes. Repito, cuando me refiero a dos redes, me refiero a una red de LAN interna y una red WAN o metropolitana externa, ¿sí? Existen routers inalámbricos y otros que son analógicos. En la mayoría de las empresas existen más que nada routers analógicos, que son los que pueden enviar la información a través de cables, ¿sí? Además tienen otras funcionalidades como son las de poder encriptar la información. Por eso muchas veces cuando se conectan a su red Wi-Fi necesitan una conexión, una contraseña, ¿sí? Para poder, justamente conectarse de una forma segura a su red. También funciona como puertas de enlace y como switch, ¿sí? Muchas veces pueden dar las veces de switch. Ahora bien, lo que quiero hacer la diferencia, y tal vez también a veces se confunde el término, es con lo que es un módem, ¿sí? Un router y un módem no es lo mismo. Pero en nuestros hogares, en general, el router hace las veces también de módem, ¿sí? ¿Qué hace el módem? Bueno, el módem es la parte que se ocupa de recibir una señal externa y modularla o traducirla al protocolo de la red interna. ¿A qué nos referimos? Si nosotros recibimos una señal mediante un cable de cobre, ¿sí? Va a venir con cierto formato. Ahora, cuando nosotros la queremos reenviar a través del Wi-Fi, la vamos a enviar de otra forma esa señal. Bueno, en el medio tiene que haber un dispositivo que pueda modular una señal, ¿sí? De una señal hacia la otra, de la señal que recibimos a través del cable de cobre, ¿sí? Hacia la señal Wi-Fi. Bueno, justamente el módem es el que se ocupa de hacer eso, ¿sí? Bueno, muchas veces los routers y los modems están todos metidos en un mismo dispositivo, pero son dos funciones totalmente distintas, ¿sí? ¿Cómo pueden entender un poco más el tema del módem? Bueno, antiguamente, cuando nos conectábamos a internet, lo hacíamos únicamente a través de la señal telefónica, ¿sí? No existía la diferencia de frecuencias como ahora, que podemos conectarnos a internet y a su vez hablar por teléfono, ¿sí? Antiguamente era o hacías una cosa o la otra. ¿Qué pasaba cuando estábamos conectados a internet, ¿sí? Y levantábamos el tubo del teléfono? Bueno, escuchábamos un ruido que era muy molesto. Bueno, ¿qué era lo que estábamos escuchando? En realidad era que a través del cable que nosotros teníamos que recibir, por ejemplo, la voz de otra persona, lo que estábamos escuchando era la señal de internet. Obviamente que no tiene nada que ver con la señal de voz que enviamos. El siguiente dispositivo que vamos a ver es el proxy. Seguramente este dispositivo ya la mayoría de ustedes no lo conoce. Bueno, este proxy es un servidor que se utiliza en muchísimas empresas donde hay gran cantidad de usuarios que se conectan a internet para enviar o recibir información. ¿Cuál es el punto acá? Que cuando nosotros enviamos información desde nuestra computadora, de alguna forma u otra lo que estamos haciendo es exponer nuestra dirección IP, ¿sí? La dirección de internet de nuestra máquina. Y eso puede generar un gran problema porque si la contraparte sabe cuál es nuestra dirección específica, podría enviar un ataque dirigido específicamente a esa computadora o ese servidor. Entonces lo que se hace es asignar en el medio un proxy, que lo que hace es tomar la identidad de la computadora para que quien se conecta desde una red externa no sepa a qué computadora específica se está comunicando. Entonces, este servidor, que se utiliza como intermediario entre un cliente y otro servidor externo, permite que el servidor o la computadora de la red externa no sepa qué cliente fue quien realizó ese pedido y de alguna forma lo protege. Además, encontramos otras funcionalidades, ¿sí? La más importante va a ser el del filtrado. Es decir, si este proxy va a ser de intermediario entre todos los clientes o todos los usuarios que se conecten hacia internet, finalmente lo que puede hacer es filtrar o negar algunas peticiones si detecta que están prohibidas. ¿Qué se podría
prohibir, por ejemplo, bueno, que un usuario se pueda conectar hacia una nube de almacenamiento, ¿sí? Por ejemplo, al OneDrive, ¿sí? O al Google Drive. Bueno, si una empresa no quiere que sus usuarios se puedan conectar a esos servidores de almacenamiento en la nube, bueno, podrían bloquear las conexiones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando el proxy detecta que un cliente se quiere conectar hacia un servidor de alguna de esas direcciones, lo bloquea, ¿sí? También sirve para aumentar la velocidad de conexión. Imaginémonos lo siguiente: un usuario de una empresa va y se conecta a un servidor web de un portal de noticias, ¿sí? Trae la información hacia su computadora. Bueno, en el servidor proxy se genera un hash de esa respuesta, ¿sí? Con un pequeño almacenamiento de la respuesta que recibe ese usuario. A los pocos segundos, otro usuario se quiere conectar al mismo sitio de internet. Bueno, en vez de ir hasta ese servidor web a traer la información, solamente se va a conectar hasta el servidor proxy de la empresa. El servidor proxy va a detectar que hubo una conexión similar hacia esa página segundos antes y le va a enviar directamente esa información al usuario, es decir, aumentando muchísimo la velocidad y también el uso que se le da a la conexión de internet de la empresa. Volviendo entonces a lo que son los filtros a la navegación web, bueno, las empresas se podrían hacer de tres formas. Una forma es utilizando el proxy, ¿sí? Que es una de las más comunes, sobre todo para grandes empresas. Otra forma sería utilizando un control en el antivirus, ¿sí? Donde se puede realizar como una especie de control parental, por así decirlo, que se integran con los browsers y con los navegadores y permiten bloquear el acceso a ciertas categorías de páginas web, ¿sí? O bien algunos sistemas operativos también se pueden configurar listas específicas, pero este último método realmente no es confiable, ya que no se actualizan constantemente, ¿sí? Lo que vemos a continuación es, por ejemplo, un sitio de Symantec, ¿sí? Que es un proveedor de servicios de estos de proxy, donde, por ejemplo, la URL onedrive.live.com, que es el OneDrive de Microsoft para almacenar información, está categorizado como justamente almacenamiento de archivos y por ende, cuando nos queremos conectar a esa página, nos va a aparecer un cartel que diga que, bueno, esa conexión está prohibida. El último dispositivo de comunicaciones que vamos a ver es una parte fundamental de casi todas las redes empresariales, pero también las hogareñas. Vamos a hablar del firewall, ¿sí? Este firewall, que en general es un servidor, aunque también se puede implementar a través de software, ¿sí? Muchas veces en algún equipo directamente podríamos utilizar el firewall del sistema operativo, o mismo si algún antivirus brinda también este servicio. Bueno, básicamente lo que hace es limitar, cifrar o descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos, basándose en, bueno, un conjunto de normas o otros criterios preestablecidos. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando recibimos conexiones externas hacia nuestra empresa, ¿sí? Si este firewall detecta que esa conexión es maliciosa, ¿sí? O que detecta un comportamiento anómalo, bueno, lo que va a hacer es bloquear ese acceso no autorizado, ¿sí? De todas formas, yo se los traigo a colación, pero un firewall no otorga la seguridad suficiente a una red empresarial, la cual va a estar compuesta de muchísimos otros dispositivos o mecanismos de seguridad, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces se va a necesitar instalar un firewall del tipo de hardware, ¿sí? Que es también como un servidor donde todo el tráfico que se haga desde la empresa hacia internet, desde internet hacia la empresa o mismo desde la empresa hacia la empresa se puede hacer chocar en el firewall. Bueno, nos va a ayudar también a controlar las diferentes conexiones. Ahora sí, de lo último que les quiero hablar es de las redes privadas virtuales. Sí, les quiero hablar de esto porque es muy común, sobre todo hoy en día, que muchísimas empresas empiecen a implementar redes de este tipo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una VPN, una red privada virtual? Bueno, es una tecnología que permite cifrar los datos que se envían o reciben a través de una red distante. Es decir, nosotros nos conectamos a una red privada, ¿sí? Y cuando queremos enviar información cifrada, es decir, información de forma segura hacia otra computadora en otra red, bueno, lo hacemos a través de este túnel, ¿sí? Esto lo vamos a poder entender un poquito mejor cuando veamos lo que es la criptografía asimétrica con el tema de firma digital, pero por lo pronto lo que va a necesitar es una clave para encriptar o desencriptar la información, ¿sí? Por eso muchas veces cuando necesitan hacer una VPN, lo hacen mismos desde su computadora a través de una VPN de software, o bien utilizando un token que es el que contiene su clave, ¿sí? Esto se hace a través de una conexión del tipo SSL, que no es importante para la materia, pero bueno, lo que sí es importante acá es que cuando nosotros nos conectamos hacia internet, siempre lo estamos haciendo a través de un medio inseguro, ¿sí? Siempre lo estamos haciendo a través de un medio inseguro. La única forma de hacerlo seguro es cifrando esa información, es decir,
metiendo toda esa información a través de un túnel, que básicamente es un servidor que nos va a cifrar esa información y la va a descifrar desde el otro lado, ¿sí? Como conclusión para el tema de firewall de VPN y también como cierre para el tema de redes y de telecomunicaciones, les traigo el ejemplo del Gran Firewall de China, ¿sí? Que sería como la Gran Muralla China, pero para conexiones a Internet. Como muchos de ustedes sabrán, en China lo que es la libertad de expresión obviamente está coartada. Entonces lo que hace el gobierno es implementar esta tecnología de firewall para que todas las conexiones que vengan desde otros países hacia China sean capturadas, controladas por este firewall. Es un enorme firewall, es decir, es como un centro de procesamiento enorme donde llega toda la información hacia China, ¿sí? Y se analiza antes de enviársela a los propios usuarios y obviamente se bloquea, ¿sí? Conexiones que no están permitidas. Por ejemplo, se bloquea redes sociales como Facebook, como Twitter, el uso de servidores de correo electrónico como Gmail, ¿sí? Bueno, no se permiten. ¿Qué es lo que pide el gobierno chino? Bueno, que se ubiquen geográficamente dentro de las fronteras de China y que abran los sistemas para que puedan ser analizados por el propio gobierno, ¿sí? Obviamente que algo que muchas de las empresas tecnológicas no accede, por ende, muchos de los servicios que consumimos en general en todo el globo terráqueo a China no llegan, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hacen igualmente los usuarios para consumir internet regular desde sus computadoras? Bueno, a través de una VPN. ¿Por qué? Bueno, porque como les comentaba recién, toda la información que metemos en este túnel no puede ser descifrada. Por ende, el gobierno chino no puede analizar la información que estamos consumiendo o estamos enviando hacia o a través de una VPN y nos llega a través de una VPN. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos chinos? Bueno, se conectan a través de un canal de comunicación cifrado hacia un servidor que puede estar, por ejemplo, en Europa y le dicen a ese servidor, bueno, quiero consumir servicios de Facebook. A través de ese servidor les envían la página web de Facebook, ¿sí? A través de ese canal de comunicación encriptado. Cuando pasa por el firewall no puede ser leído porque está cifrado. Bueno, finalmente es la forma que tenemos para consumir servicios cuando está bloqueado, ¿sí? Bueno, un ejemplo más cercano a esto, muchas veces queremos ver contenido de, por ejemplo, Netflix o mismo contenido de YouTube, ¿sí? Y nos dice que por nuestra ubicación geográfica no está disponible, ¿sí? En el caso de YouTube, o en el caso de Netflix directamente no nos muestra esas películas. Bueno, lo que podemos hacer que es conectarnos a través de una VPN, ¿sí? Contratar un servicio de VPN hacia un servidor que esté ubicado, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, ¿sí? Y una vez que estemos desde allí, conectarnos ahí sí a Internet, ¿sí? La aplicación de Netflix que tengamos instalada en nuestra computadora, en nuestra televisión, no va a saber que estamos saliendo desde la Argentina, sino que va a pensar que nos estamos conectando desde Estados Unidos a Europa, por ende nos va a mostrar el menú de Estados Unidos o de Europa, ¿sí? Es algo que es realmente útil para eso, pero bueno, se utiliza más que nada las VPN para hacer conexiones empresariales desde computadoras en nuestra casa hacia la red interna de una empresa.